en adelante. Y cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Los ateos en la iglesia. Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante. Lo leemos todos juntos, por favor, para que tengamos entendimiento de lo que vamos a estudiar. Dice el Señor en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones. Señor, pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor, y suplicamos, Señor, presentarnos delante de ti con manos limpias, corazones limpios. Usa mis labios, Señor, como canal de bendición. Renuncio, Señor, a todo conocimiento humano para que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Los ateos en la iglesia. Primeramente, ¿qué es un ateo? ¿Qué entiende usted por ateo? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, hermano, por favor. Alguien que no cree en Dios. ¿Alguien más tiene alguna definición de qué es un ateo? ¿Alguien más? Bueno, la palabra ateo es una palabra compuesta de dos palabras, ¿verdad? A, que significa sin, teos, Dios, significa sin Dios. Entonces, un ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Son personas que niegan la existencia de Dios. Y cuando digo los ateos en la iglesia, me refiero a que muchos creyentes viven como ateos, creyendo en un Dios, pero que con sus estilos de vida lo niegan. Por eso es que en esta noche le hemos titulado de esa forma. Imagínense que si el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de California, tomara la decisión de llevar preso a todos los evangélicos existentes y nos llevaran presos, ¿cree usted que cree que ellos pudieran diferenciar entre un creyente y otro creyente? ¿Cree usted que hubiesen suficientes pruebas para poder determinar, este es evangélico, este no? ¿Cree usted que podrían hacerlo? A lo mejor no. A lo mejor no. Porque muchas veces como creyentes vivimos como que si no fuéramos creyentes. A los cristianos que Santiago les está escribiendo tenían ese problema. Ellos estaban haciendo alianzas con el mundo con tal de evitar la persecución. Y en la actualidad hay muchos creyentes o muchos cristianos ateos prácticos, es decir, que vivimos como que si Dios no existiera. Porque estamos más afanados en las cosas del mundo. Porque estamos más afanados haciendo dinero. Porque estamos más afanados en otras cosas que no edifican, que solamente le producen un placer de poder obtener. Muchas veces pensamos igual que los demás. También ponemos énfasis en las cosas materiales. Buscamos lo que nosotros mismos queremos y no la voluntad de Dios. Somos muy insatisfechos y muy inseguros en muchas ocasiones. Y no estoy hablando de creyentes nuevos en la fe, estoy hablando de creyentes de años. En un par de estudios anteriores estuvimos viendo cuál es el origen de los pleitos, y también aprendimos que muchas veces estos se generan, no muchas veces, sino que estos se generan por la falta de sabiduría de Dios. Y que traemos a las congregaciones las prácticas del mundo, y que traemos a las congregaciones ese montón de cositas que nos hacen ver como que si fuéramos del mundo. Dios nos ha dado un recurso divino,
Y esto lo estudiamos en el capítulo 3, versículo 13 al 18, donde habla de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto siempre va a traer paz a su corazón. Cuando usted toma las decisiones en la voluntad de Dios, usted siempre va a tener una paz en su interior que le va a estar avalando lo que usted está haciendo. Pero cuando tomamos las decisiones en nuestros corazones, a través de nuestra propia sabiduría, siempre vamos a tener aquel pensamiento: ¿habré hecho lo correcto? Porque no hay un Espíritu Santo que le está avalando lo que usted está haciendo o lo que estamos haciendo. La lucha humana empieza cuando anteponemos nuestra sabiduría a la sabiduría de Dios. Y por eso nosotros nos volvemos insatisfechos, infelices, y muchas veces no encontramos lo que buscamos. Mucha gente es infeliz porque le pide a Dios y no tiene. Al capítulo 4, versículo 1 que estábamos estudiando la semana pasada, dice el 1 y el 2: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué significa esto? Que no le piden a Dios, sino que queremos nosotros mismos que por nuestra propia fuerza poder obtener las cosas. Mientras que si lo hacemos a través de Dios, las cosas cambian. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cierto no que a veces el papá es duro y la mamá pues siempre es bien cariñosa? Y viene el hijo y sabe que el papá le va a decir que no, y se va con la mamá y le hace el piojito, ¿verdad? Mamá, como yo te quiero mucho, y comienza, ¿verdad? Y es que mira, quiero que me des permiso para esto, lo otro. Y la pregunta es: ¿por qué no le dijo al papá? Porque sabe que el papá le va a decir que no. Entonces, al comparar eso con la vida cristiana, a veces nosotros venimos y decimos: ¿verdad que está bueno, hermano? Hermano, ¿verdad que está bueno? Buscando el aval del hombre y no el aval de Dios. Buscando la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. Por eso es que muchas veces no somos felices, porque las cosas no funcionan como nosotros queremos. Un segundo motivo es que pedimos por las razones equivocadas. El 4.3 dice ahí: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos equivocadamente. Con esto del Evangelio de la prosperidad, muchos se han ido por esa falsa idea de que Dios te ha hecho para hacerte rico, y no es cierto. Y se basa mucho en el Salmo 23: Jehová mi pastor, nada me faltará. Sí, es cierto, nada te puede faltar, pero tampoco te dice que nada te va a sobrar. Pedimos y pedimos mal. Buscamos amistad con el mundo. Pensamos a sí mismos y queremos poner nuestras propias ideas para poder avanzar. Queremos que todo nos salga bien. Cuando esto no sucede, es cuando nos frustramos como creyentes. Es que mi Dios no me escucha. Es que mi Dios no me quiere. Y después de echarle la culpa a Dios, le echamos la culpa a los hermanos. Es que los hermanos, es que la hermana, es que el pastor, es que los líderes. Y comenzamos a señalar. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas en nuestro interior y con los que nos rodean. Mi objetivo en esta noche es que aprendamos a resolver nuestros problemas, no esperando a que otros decidan cambiar, sino que nosotros comencemos a cambiar de nuestro corazón y que dejemos de vivir como ateos dentro de una iglesia. ¿Cuál es la clave para solucionar los pleitos? Bueno, la clave es la sumisión, y lo dice ahí en el versículo que acabamos de leer, el versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el primer paso que usted y yo vamos a tener que seguir para poder terminar con los problemas es someternos a Dios, tomar la decisión, oiga bien, de someternos a Dios. Porque mientras usted y yo no tomemos la decisión de someternos a Dios, siempre vamos a tener problemas. Siempre lo dije, el año pasado lo dije. Nuestro problema no es con mi hermano, no es con mi hermana, no es con mi prójimo. Nuestro problema principal es con Dios. Porque si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con los demás. Dios no te va a obligar a someterte.
lo tenemos que hacerlo voluntariamente. Por eso dice ahí en el versículo: someteos pues a Dios. Y cuando nos comencemos a someter a Dios, las cosas van a comenzar a cambiar. Cuando su hijo se ha portado mal por mucho tiempo y comienza a portarse bien, comienza a seguir las reglas de la casa, comienza a llegar temprano, hace oficio, le ayuda y todo, que cuando se comienza a someter a su autoridad como padre de familia o como madre de familia, las cosas cambian en la casa. ¿Amén? Sí, es cierto. Pero mientras no se someta el muchacho o la muchacha a la autoridad de la casa, siempre va a haber un problema. Ve, ya venís tarde. Y otra vez, mira que son estas horas de llegar. Mira cómo venís. No se sometió. Siempre va a haber un pleito. Pero mientras se somete el hijo, lo que pida él le va a dar. Y si no tiene, va a ir a prestar para darle. Eso pasa ahí en nuestro país. Las madres de familia tienen hijos que son... Hay madres de familia que tienen buenos hijos, estudiantes, inteligentes, y allá van a parar un montón de cositas a la cornucopia. La cornucopia es una casa de empeño, lo que nosotros conocemos aquí como el pawn shop, la más famosa. Allá van a parar joyitas, vestiditos, cositas así, para poder darle al hijo lo que necesita. ¿Por qué? Porque se somete. Pero cuando no, hermano, hay que dejarlo, si este ni se lo merece, dice uno. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando tomamos la decisión de someternos a Dios, las cosas van a cambiar. Y en vez de buscar lo que tú quieres, vas a buscar lo que Dios quiere. ¿Cierto? Es lo que nuestros hijos, cuando nos agradan a nosotros, no nos duele comprarle lo que nos pidan. Así es Dios con nosotros. Ya nosotros no vamos a luchar por lo que es de nosotros, por aquella palabra que usábamos, lo tuyo o lo mío, ¿verdad? Sino por lo que es de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos sometamos a Dios, dejaremos de vivir como un ateo y dejaremos de actuar y de hablar como si fuéramos un ateo. Porque estaremos en paz con Dios. Proverbios 16:7. Acompáñenme y por favor subrayelo para que este fin de año no le quite la paz. Proverbios 16:7. ¿Lo tiene, iglesia? Cuando los caminos del hombre, ¿qué dice? ¿A quién? A Jehová. No es al vecino, no es a la vecina. Cuando lo que usted y yo le agrada a Dios, aún con sus enemigos le hace estar en paz con Él. Aún. Ahora usted puede entender por qué a veces no nos llevamos bien con la vecina, con el compañero de trabajo, con el esposo, con la esposa, con los hijos. El primer paso para poder solucionar los problemas es someternos a Dios. Y el sometimiento empieza tomando la decisión de someternos a Él. Segunda cosa dentro del sometimiento hacia Dios es oponernos a Satanás. Ahí el versículo que estábamos leyendo dice: someteos pues a Dios, es la primera parte. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de nosotros. ¿Sabe usted que muchos creyentes quieren resistir al diablo? Y lo quiere resistir. Pero ¿sabe por qué fracasa? Porque no se somete a Dios. Lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Dice el libro de los Hechos que andaban los hijos de unos judíos que andaban exorcizando, o sea, andaban echando fuera demonios. Y decían, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, le dijo, sal fuera. Y les dijo el endemoniado, mirá, le dijo, sí, yo sé quién es Jesús, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Querían hacer las cosas en su propio conocimiento, en sus propias fuerzas. Parte del sometimiento que vamos a tener hacia Dios
tiene que ver con oponernos a Satanás y su obra. En vez de participar en el plan que Satanás tiene para hacernos caer, para alejarnos de Dios, tenemos que resistirle. Pero si nos sometemos primero a Dios, vamos a poder ganar. Si nos sometemos. El enemigo quiere hacernos creer que somos autosuficientes, que podemos lograrlos con nuestros propios esfuerzos. Tú eres capaz, tú puedes, tú eres el mejor, tú no necesitas ayuda de nadie. El enemigo. Pero cuando usted reconoce que usted necesita de Dios, Señor, yo te necesito para poder hacer esto. Yo te necesito para poder seguir adelante en lo que estoy haciendo. Usted está resistiendo al diablo. Entonces, si tan solo decides creerle a Dios, Satanás va a huir de ti. Por eso lo dice ahí, sométase a Dios primero y luego dice, resista al diablo. Cuando usted se somete y resiste al diablo, usted no está solo. Usted tiene usted tiene un Salvador. Usted tiene alguien que lo está protegiendo, alguien que lo está respaldando. Pues vamos al caso de los hijos. Cuando los hijos se someten a los padres y hay algún problema, el primero que sale a defenderlo es el papá o la mamá. Pero cuando no, pues yo le dije que se portara bien, que anduviera bien, pero como no es el caso, ay, está bueno, me duele como mamá, dice, o como papá, pero de todos modos no hace caso. Ya lo saqué 4 veces de ahí de la cárcel y no hace caso todavía. Ya lo metimos en centro de rehabilitación y no hace caso. Es duro para un padre de familia, una madre de familia. Pero hay momentos que usted dice, bueno, pues yo qué voy a hacer. Y lo único, cuando vienen a preguntar al pastor, ¿qué hago? Hermano, pongan las manos de Dios y espere que Dios haga. O sea, ya, fíjese algo que sucede, que tal vez en la casa son bien bravos, así bien enojones, ¿verdad? Y acá y gritan y todo un montón de cosas, pero ahí en la calle, como decía mi abuelo, ahí encuentran a su papá y a su mamá. Hay otro que grita más fuerte, pero como es lo que ellos quisieron. De igual manera nosotros como hijos de Dios, cuando no queremos hacer lo que Dios quiere. El sometimiento a Dios empieza tomando la decisión de someternos a Él, oponiéndonos a Satanás, acercándonos a Dios. Versículo 4:8, capítulo 4:8 dice en su primera parte, acercaos a Dios y Él, ¿qué dice? Se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios jamás te ha dejado. Es que a mí Dios me ha abandonado. A ti Dios nunca te abandonó. Lo que pasa es que tú y yo te dejamos. Tú y yo tomamos la decisión de no querer nada con Dios. Hermano, aquí está lo que estaba haciendo, ya no quiero nada, ahora pues voy a seguir como seguía antes. Es triste. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a ti. Entonces nuestras vidas van a ser diferentes. Entonces ya no vamos a vivir como que si fuéramos ateos. Otra cosa que habla sobre el sometimiento de Dios es purificarnos del pecado. Ahí mismo el 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cuál sería la falta más grande? ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Por qué? Por no creer. Por no creer. Por no creer en Jesucristo. Por no creer en que hay un Salvador, por no creer en lo que dice la cruz del Calvario, por no recibirlo como Señor y Salvador. Por eso la gente se va al infierno. Estos señores, los judíos a quienes estaba escribiendo, tenían ese problema. Eran creyentes,
pero no confiaban en el Señor. No confiaban. ¿Cuántos han visto los que hacen malabares allá en el aire? Los del circo, que andan en una cuerda, ¿verdad? Hermano, si usted le dijera súbase y le vamos a poner acá abajo este colchón por si se cae, ¿se subiría? ¿Por qué? Porque tengo miedo. Está bien, es válido. Porque sabe, aunque usted vea la malla que lo va a sostener por si se cae, usted no le tiene confianza. De igual manera, Dios te está diciendo, ¿sabe qué? Súbete a las alturas. Yo aquí estoy para poderte sostener. Ay, no, Señor, me da miedo. Dice el Señor, súbete. Y si me cae, pues aquí estoy para sostenerte. Los judíos estos estaban en el mismo problema. Ellos estaban confiando más en lo que podían hacer ellos y no en lo que Dios podía hacer por ellos. Por eso les dice, ¿saben qué? Ustedes están pecando de incrédulos. Y les dice ahí, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tomen la decisión de poder servirle y creerle a Dios. El doble ánimo, hermano, es perjudicial para toda relación humana y especialmente para los creyentes. Cuando usted vino a los pies de Cristo, en esta iglesia hemos siempre enseñado esto, hermanos, venir a los pies de Cristo no es fácil. Y la vida cristiana no es fácil tampoco. Estos señores habían descubierto eso, que ser creyente no era fácil. Y lo que estaban haciendo es un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie adentro, un pie afuera. Y les dice, señores de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ustedes los que andan jugando al mica aquí, que hoy es iglesia, mañana no, que hoy soy cristiano, mañana no, que hoy me santifico, pero mañana peco. ¡Hey! No sean de doble ánimo. Pastor, si solo hoy para Navidad, hombre, ¿qué tiene? Pues vamos a celebrar Año Nuevo. Y solo un poquito, hombre. No seamos de doble ánimo. Dice que más adelante lo vamos a encontrar por ahí, que dice que el hombre de doble ánimo es como la ola del mar, que va y viene por todos lados y no es estable. Es como el barco que no tiene timón, que va para donde el viento lo lleva, no hay nadie que lo dirija. Una cosa más sobre el sometimiento a Dios es arrepentirnos y humillarnos. En el versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando usted y a mí nos duele el haber pecado, pero no cambiamos, porque sentimos remordimiento, ¿verdad? Sentimos esa carga y Señor, te fallé, pero mañana lo vamos a estar haciendo otra vez. Es como el esposo borracho, ¿verdad? Llega a las 2 de la mañana, bueno, a las 3 de la mañana, porque a las 2 cierran la cantina. Llega a las 2:30, 3 de la mañana a la casa, y le dice a la esposa, mira cómo venís, que no, ya mañana me voy. Y cuando le ve que la señora está arreglando su maleta el día siguiente, mira hija, ya no lo vuelvo a hacer, que no es que, pero el siguiente fin de semana va a estar igual. ¿Qué fue eso? Remordimiento. Pero cuando usted realmente dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, cuando usted realmente está arrepentido, cuando usted realmente le duele lo que hizo y no lo vuelve a hacer, ese es un genuino arrepentimiento. Entonces, dice el 10, humillados delante del Señor y Él les exaltará. Porque si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará
y no tendremos necesidad de que nosotros andemos peleando para que alguien nos vea más grande. No. Hermanos, si las personas que hacen bien las cosas, la gente los admira. Los admira. Y uno dice, yo quisiera ser como un hermano, ¿verdad? Que bien entregado. Hermano, cuando uno hace bien las cosas, Dios lo pone, Dios lo usa, Dios abre las puertas. Esta es la manera en que podemos encontrar satisfacción nada más. Primero, sometiéndonos a Dios. Hasta entonces vamos a dejar de pelear. Cuando nosotros nos sometamos a Dios, cuando nosotros comencemos a oponernos a la obra de Satanás, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nosotros nos purifiquemos del pecado, cuando decidamos ser de un solo ánimo, nos arrepintamos y nos humillemos delante de Dios, entonces vamos a dejar de pelear. Si no, todo el tiempo vamos a andar con eso en el corazón. En el corazón. Segundo paso para solucionar los problemas es someternos los unos a los otros. Vamos a ir al versículo 11. Hermanos, léalo conmigo, pues, por favor, para que entienda lo que vamos a... Le va a gustar lo que dice, hombre. Mira lo que dice. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El primer paso, decíamos, es someternos a Dios. Y ahí entra todo lo que acabamos de ver. El segundo paso es arreglar nuestra situación con nuestro prójimo. Nuestra situación con mi hermana, con mi esposa, con mis hijos. Si usted se puede someter a Dios, se puede someter a los demás. Porque si no se puede someter a Dios, no se puede someter a los hombres tampoco. Cuando hay problemas, ¿qué es lo más fácil? Criticar. Es lo más fácil. Criticar, juzgar, señalar. Y cuando criticamos a dos tipos de personas. Aquella que nos hace sufrir y aquella que casi no sufre como nosotros. Critica a este como es de soberbio conmigo, como me hace sufrir. Y este no sufre porque tal vez es menos espiritual que uno. Y uno de espiritual como sufre. Criticamos por los dos lados. Cuando dice ahí el versículo, hermanos, no murmuréis, habla de chismes. Y cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en transgresores de la ley del amor de Dios. ¿Cuál es la ley del amor de Dios? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor, ¿verdad? Y el segundo dice que se parece. ¿Cuál es el segundo? Y a tu prójimo. Cuando nosotros hacemos eso de murmurar, estamos violando el segundo. ¿Por qué? Porque nos amamos. Al mundo no le gusta este principio, porque no se quieren someter los unos a los otros. Por eso hay pleito por todos lados. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Mire, tal vez usted ha pasado situaciones difíciles en su casa, pero siempre hay uno que tiene que ceder. Siempre hay uno. Siempre tiene que haber uno que dice, ok, pues está bien. Y el que cede, casi siempre, es el que mejor anda con Dios. No le voy a decir de que un creyente no va a tener un encontronazo como no, si va a pasar. Pero cuando usted comienza a ceder, es porque Dios está trabajando en su corazón. Pero mientras usted no cede, hermano, usted siempre va a andar de soberbio y altanero. No es mi culpa. La culpa es tuya. Y comenzamos a señalar, comenzamos a juzgar, comenzamos a acusar. Y dentro de la iglesia sucede lo mismo. Acusamos a los hermanos. ¿Sabe qué, hermano?
le voy a dejar de tarea para que subraye y mediten este versículo que vamos a leer, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Hermano, cuando alguien esté juzgando, cuando alguien esté criticando, cuando alguien esté acusando, venga, hermana María, le voy a contar, tengo una gran queja que ponerle de la hermana Silvia. Venga, le voy a decir. Va a acusar. Pastor, venga, le voy a poner queja desde el Ministerio de Alabanza. Si usted viera. Le voy a venir, oiga lo que dice la Biblia. Para cuando usted vaya a acusar a alguien, lo piense 2 veces. Apocalipsis 12:10. ¿Lo tiene? Leemos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién es? Dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios. ¿Cómo? ¿De quién es el trabajo acusar, hermanos? Dígame, ¿de quién es, pues? Ahí dice: del diablo. Y cuando usted acusa a alguien, critica, juzga, usted está haciendo el trabajo del diablo. Cuando usted comienza a hablar en mal de los demás, está haciendo el trabajo del diablo. Porque Él es el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y por eso Santiago le dice acá en el versículo 12, Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es ese? Dios. Que puede salvar y perder. ¿Quién es ese? Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El acusar a los hermanos es tarea de Satanás. No haga el trabajo de Satanás. No lo hagamos como creyentes, hermano. Qué feo cuando, mire, a veces sucede con mis hijos, ellos se ponen ahí a pelear entre ellos y de repente, mire, y tal vez en la mañanita que vamos corriendo después, y me estoy bañando y llega: papá, mire el fulanito. Ya saben que, cálmense. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento en que uno pierde la paciencia. ¿Y a quién le cae? Al acusador. Ya me enfadaste, ya. Lo mismo con los hijos de Dios. Ahí mismo van a ir todos aquellos que acusan a los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no deberíamos de acusarnos, no deberíamos de criticarnos, no deberíamos de juzgarnos, no deberíamos de señalarnos. Y Santiago se lo está diciendo a los judíos. ¿Saben qué? Ustedes no deberían de hacer eso, porque son linaje, son pueblo de Dios. Hay una última, pero se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Que es depender de Dios. Y esto lo vamos a ver en el próximo servicio. Para terminar, quiero decir que para dejar de vivir como un ateo es necesario someternos a Dios, someternos a nosotros mismos, en amor, no criticándonos, no murmurándonos, no señalándonos, no acusándonos. De esta manera vamos a dejar de vivir como si Dios no existiera en nuestras vidas, porque cuando Dios llega a nuestras vidas tienen que cambiar. Dejemos a un lado las críticas, las murmuraciones y démosle espacio al arrepentimiento y la humildad, que eso nos va a conducir a la presencia de Dios, porque la Biblia dice: porque Dios atiende al humilde y resiste a los soberbios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.